Ciao, benvenuta alla lezione numero 2 del corso definitivo, il corso definitivo di passato prossimo in italiano, dedicato a rispondere a una domanda chiave, a una domanda molto specifica che è come si forma il passato prossimo, cómo se forma el pasado próximo, el pretérito perfecto compuesto en español, cómo si forma el passato prossimo en italiano. Y bueno, cabe aclarar que vamos a ver tanto el auxiliar como el verbo en participio pasado, pero que nos vamos a concentrar en esta lección en el auxiliar. Ya después vamos a llegar a la lección 3 dedicada con mucho más detalle, con mucha más concentración al verbo en participio pasado, porque hay muchas preguntas. ¿Cómo se forma el pasado próximo? ¿Qué es el pasado próximo y para qué sirve? Cómo se forma el participio pasado, cómo se elige el auxiliar. Hay muchas preguntas. Por eso vamos a ir parte por parte. ¿Cómo se forma el pasado próximo, el pasado próximo? Esta es la pregunta de, de esta lezione, ¿no? Hay varios detalles. Va bene. Abbiamo detto nella lezione anteriore che il passato prossimo si trova in una certa condizione, in una certa situazione temporale, ¿no? Está situado muy próximo al presente, a partir del presente, es un pasado no muy lejano en el tiempo, eso, por eso se llama próximo, y si está ya muy alejado utilizaríamos pasado remoto. Y bueno, tenemos el futuro en otra línea, en otro punto de del enlace cronológico de la línea temporal. Y listo, todo esto se explicó con mucho detalle en la lección número 1. Si todavía no la ves, te sugiero que veas la lección 1, que es la que abre como todo este panorama y son varias preguntas. Bueno, sugiero mucho ir a ver esa lección si no se ha visto, ya que el pasado próximo requiere de ir paso a paso viendo cada una de sus particularidades. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a seguir y dice ahí, supongamos que estás hablando con una amiga, una italiana, y le preguntas, oye, cosa fai di solito? Están escribiendo unos mails, ella está en su computadora, está aquí, es esta. Cosa fai di solito? ¿Tú qué haces normalmente? Usualmente, ¿qué haces? ¿Tú qué fai di solito? Y como tú le preguntaste, ¿tú qué haces en presente? Que está aquí abajito presente, pues ella te va a responder lo que hace usualmente en el presente. Y te va a decir, por ejemplo, sempre mi sveglio o mi sveglio sempre alle 7, ma mi alzo alle 7:45. O sea, a esta hora me levanto a las 7, perdón, a esta hora me despierto, pero me levanto a las 7:45, faccio la doccia, o sea, me baño, mi vesto e poi faccio colazione, desayuno, prima di andare al liceo, antes de ir a la preparatoria, a la escuela, a la high school, ¿no? A la preparatoria. Esco un po' in fretta, salgo un poco a prisa, perché è tardi. Chiacchiero un po' con i miei amici, ya una vez en la escuela, chiacchiero un po' con i miei amici. Chiacchiero es platico, converso, ¿no? Charlo. Como decimos en México, echar chisme. Hago la aclaración que chiacchierare no significa echar chisme, nada más es una forma de decir chiacchiero un po' con i miei amici, hablo con mis amigos, mangiamo insieme, comemos juntos, e andiamo in biblioteca per studiare un po'. Poi torno a casa, guardo un po' la televisione, la TV, preparo tutto per la mia giornata di domani. ¿No? Ahí está. Entonces, esto está dicho en presente. ¿Y qué tendríamos que hacer? ¿Cómo se forma el pasado próximo para poder decir esto mismo
en passato próximo. ¿Por qué passato próximo? Porque estamos hablando de un pasado reciente, no muy lejano en el tiempo, y todo lo que se explicó en la lección en número 1, que respondía a las preguntas de qué es y para qué sirve, y algunas interferencias lingüísticas que los hispanófonos solemos tener, especialmente en Latinoamérica, con este tiempo verbal. Bueno, entonces tenemos este texto en presente. Nosotros queremos cambiar la pregunta y decir qué cosa hai fatto ieri, qué hiciste ayer, qué has hecho ayer. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, lo primero es detectar los verbos. Ahí está, a ver si puedes detectar los verbos. No, específicamente los verbos que está conjugando esta chica. Hay unos por ahí que están sin conjugar, esos así se quedan. Pero los que están conjugados en presente, pues habría que ver qué les corresponde, ¿no? Passato próximo. Y listo, para dar una pequeña ayuda a detectar los verbos, aquí están. Entonces ya tradujimos el texto y ahora solo vamos a dedicarnos a ver los verbos, ¿no? Allora, sempre mi sveglio, el verbo svegliarsi, sempre mi sveglio alle 7, ma mi alzo. Entonces mi alzo alle 7:45. Faccio la doccia. Aquí hay otro. Mi vesto. E poi faccio colazione prima di andare al liceo. Aquí está el verbo andare, pero está sin conjugar, entonces de momento no cuenta. No cuenta para efectos de passato próximo. Esco un po' in fretta, salgo un poco a prisa. Esco un po' in fretta perché è tardi. Chiacchiero un po' con i miei amici, mangiamo e andiamo in biblioteca per studiare un po'. Mangiamo insieme e andiamo in biblioteca per studiare un po'. Poi torno a casa, guardo un po' la televisione o la TV e preparo tutto per la mia giornata di domani. Ahí está. Esto ya es una pista de por dónde se empieza para transformar todo esto en pasado. Y aquí está el texto en pasado, mira. Entonces, aquí está en presente. Y aquí está en pasado próximo. Incluso la pregunta ya fue formulada diferente. ¿Qué cosa has hecho ayer? Ayer en un pasado reciente. O acciones del pasado que tienen efecto en el presente. Esto se explicó en la lección 1. Allora, cosa hai fatto ieri? Pues ieri, ayer, mi sono svegliata alle 7, me he despertado a las 7, ma mi sono alzata alle 7:45. Aquí a esta hora se despertó, pero a esta hora se ha levantado. Ho fatto la doccia, no, ya me he bañado. Mi sono vestita e poi ho fatto colazione. He desayunado prima di andare al liceo. Andare se queda sin conjugar, igual aquí. Sono uscita un po' in fretta perché era già tardi. Entonces aquí te estoy diciendo, he salido un poco a prisa porque era ya tarde. Ho chiacchierato un po' con i miei amici, he charlado, he echado chisme, aunque no significa eso literal. He conversado un poco con mis amigos. Abbiamo mangiato insieme e siamo andati in biblioteca per studiare un po'. Igual este no está conjugado, se deja sin conjugar. Poi sono tornata a casa, he regresado a casa, ho guardato un po' la TV, la televisione, e ho preparato tutto per la mia giornata seguente. ¿No? ¿Listo? Vamos a evidenciar todos los verbos que estén en pasado próximo y vamos a notar algo que ya nos empieza a dar la respuesta de cómo si forma el pasado próximo. ¿Listo? Aquí están los verbos. En su momento los vimos en presente y ahora son los mismos verbos, pero en pasado próximo. Si quieres puedes regresar a la lección y
hacer la comparación. Entonces, ¿qué tiene de diferente entonces? Además de que está en pasado, ¿no? Bueno, pues que tiene estos famosos dos elementos de los que estábamos hablando. Elemento 1, elemento 2. Ieri mi sono svegliata alle 7, me he despertado a las 7, ma mi sono, elemento 1, alzata, elemento 2, alle 7:45, ho fatto la doccia, con sus dos elementos, mi sono vestita, este pronombre reflexivo está en verde porque es importante, pero lo vamos a ver en otra lección más adelante. Mi sono vestita e poi ho fatto colazione prima di andare al liceo. He desayunado antes de ir a la escuela. Sono uscita un po' in fretta perché era già tardi. Sono uscita, he salido un po' in fretta, un poco a prisa perché era già tardi. Este era es otra forma verbal que se llama imperfecto y es una manera de expresar otro tipo de pasado para el que ya habrá un curso, pero se entiende porque era ya tarde. Ho chiacchierato, elemento 1 y elemento 2. He echado chisme, he platicado, he conversado un poco con i miei amici. Abbiamo mangiato insieme, hemos comido juntos. Siamo andati in biblioteca, hemos ido a la biblioteca per studiare un po'. Igual aquí para estudiar no se conjuga. Poi sono tornata a casa, elemento 1 y elemento 2. He regresado a casa. Ho guardato un po' la TV e ho preparato tutto per la mia giornata seguente. Muy bien, pues lo que quería destacar en este texto es que vieras en una, digamos, una situación que, bueno, es artificial, pero ya está funcionando en pasado próximo, que hay dos elementos, elemento 1 y elemento 2, que están divididos en estos dos colores. Y empezamos a responder la pregunta, come si forma il passato próximo. Se forma con dos elementos. Esa es una de las primeras respuestas a la pregunta come si forma il passato próximo. Se forma con dos elementos. ¿Listo? Allora, come si forma il passato próximo. Recuerden esta tabla, este esquemita. Bueno, pues el verbo que nos interesa, por ejemplo, alzarsi, fare, uscire, todos los verbos que vimos ahorita en el texto anterior, se dividió, o no se dividió, sino que se compuso por dos elementos. Por el auxiliar, que es el elemento número 1, y el verbo que nos interesaba, el que nos interesa conjugar, que es el elemento 2. Y la pregunta la repito, y la voy a repetir en esta clase a menudo. Come si forma el passato próximo con dos elementos. El auxiliar, que tiene aquí un asterisco, ya vas a ver por qué. Y con el verbo, que es el elemento 2, en participio pasado. Así se forma el passato próximo. Y también tiene aquí un asterisco y te voy a explicar poco a poco por qué. Entonces, come si forma el passato próximo con un auxiliar y con un verbo en participio pasado. Por eso el passato próximo se llama tempo compuesto. Es un tiempo compuesto. Hay muchos tiempos compuestos. Bueno, estoy escribiendo con el mouse, por eso la letra. Tempo compuesto es un tiempo compuesto, el passato próximo, y es un tiempo compuesto de dos elementos. Por eso se llama compuesto, porque está compuesto de dos elementos, no solo uno, dos. Bueno, ¿cuáles son? Pues el auxiliar y el verbo en participio pasado.
Entonces no hay que confundir pasado próximo con pasado participio. ¿Ok? Come si forma el pasado próximo con dos elementos, el auxiliar y el verbo que nos interesa en participio pasado. Pero vamos a ir más allá. Este mismo esquema lo vamos a ver aquí. Bueno, cabe mencionar que ahorita en esta lección vamos a concentrarnos en el elemento número 1, o sea, en el auxiliar. En el auxiliar. También vamos a ver el elemento 2 ahorita en esta clase, pero vamos a dedicar una clase especial, única y dedicada al elemento número 2. Aquí lo vamos a ver, pero nos vamos a concentrar en el elemento 1. Bueno, hace un momento te dije que tenía un asterisco aquí. Aquí hay un asterisco. ¿Por qué tiene el asterisco? Bueno, pues porque el elemento 1, que es este, puede ser de dos tipos. Puede ser el auxiliar habere o puede ser el auxiliar essere. No es que este sea el elemento 1 y este sea el 2, sino que cualquiera de estos dos es el elemento 1, el auxiliar. El auxiliar. Lo que va antes. Y lo digo o es necesario aclarar porque en español solo tenemos un auxiliar. Haber hecho esto, haber hecho aquello, haber comprado, haber ido, haber estudiado, haber... Entonces, no hay problema. Este es el elemento 1 en español. Pero en italiano el elemento 1 puede ser o bien el auxiliar habere o bien el auxiliar essere. Y este esquema que está aquí solamente intenta decirte que cuando estemos hablando en español solo vamos a tener un elemento de dónde escoger para nuestro elemento 1, pero al hablar en italiano hay dos posibilidades solo para formar el elemento 1. Es el auxiliar habere o el auxiliar essere. Y que cuando volvamos a hablar en español, no importa si estamos usando en italiano este o este elemento, solo vamos a tener una forma de traducirlo. Haber hecho esto o haber hecho aquello. Y cuando volvamos a querer hablar en italiano, vamos a ver dos posibilidades para el elemento 1. ¿Ok? Y si nos seguimos aquí hasta el infinito, esto se repite y se repite y se repite y se repite. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver ejemplos, vamos a entrar detalle a detalle. Vamos a repetir la pregunta. ¿Cómo si forma el pasado próximo? Pues ya dijimos, el verbo va a emplear dos elementos para formar el pasado próximo. Y en este caso, en este ejemplo, en estos tres ejemplos que vamos a ver, vamos a utilizar específicamente el auxiliar habere. Entonces, studiare está sin conjugar, studiare. Y en pasado próximo, una de sus posibilidades es io ho studiato. Yo he estudiado. ¿Listo? Yo he estudiado. Io ho studiato. Aquí están los dos elementos. Y o proviene de la conjugación del elemento 1 auxiliar habere. ¿Listo? Todo bien. Otro ejemplo. Verbo leggere, leer, leggere. Io ho letto. Yo he leído. Yo he leído. ¿Listo? ¿Cómo se forma el pasado próximo? El pasado próximo con el elemento 1 y el elemento 2, o sea, con el auxiliar y el verbo que nos interesa
en participio pasado. Ya vamos a dedicar una lección completa a los participios pasados, pero de momento vamos a ver que nuevamente se trata del auxiliar habere, que se parece mucho a haber hecho esto, haber hecho aquello, haber leído, yo he leído. Io ho letto, ¿no? Después, otro ejemplo más para que quede muy, 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 muy lo más claro posible. Dormire. Nuevamente aquí tenemos ahora del grupo ire, dormire. Ya vimos studiare del grupo are, leggere del grupo ere y dormire del grupo ire. ¿Cómo se forma el pasado próximo? Pues con el auxiliar, que en este caso es habere, y el verbo que nos interesa, que es dormire, en participio pasado, o dormito, y se va a traducir como he dormido. O en español de México utilizamos mucho dormí en vez de he dormido. ¿Qué hiciste ayer? Dormí. Es muy raro que en México digamos, ¿qué hiciste ayer? He dormido. Decimos dormí, pero estamos haciendo esta, digamos, esta equivalencia. En la lección 1 todo esto está explicado. Bueno, listo. Aquí están 3 ejemplos. Y estos 3 ejemplos demuestran que son 2 elementos, pero nada más hemos empleado el auxiliar habere. ¿Listo? Vamos a ver ahora qué más, qué otra respuesta tiene esta pregunta de cómo se forma el pasado próximo. Bueno, pues listo. ¿Cómo se forma el pasado próximo? Ya dijimos que con el elemento 1 y el elemento 2. Aquí en este caso concreto, el auxiliar es habere. Y yo he estado empleando mucho o studiato, o dormito, o letto. Pero no significa que no se pueda conjugar en las demás pronombres personales, ¿no? Yo, tú, lui, lei, noi, voi y loro. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se forma el pasado próximo? Bueno, pues el elemento 1, que en este caso es habere, se va a conjugar en presente. Io ho, tu hai, lui ha, noi abbiamo, voi avete y loro hanno. Y el elemento 2, que es el verbo que nos interesa, que en este caso es studiare, se va a conjugar en participio pasado. Entonces la suma del presente del elemento 1 más el participio pasado del elemento 2, que es el verbo, nos da como resultado el pasado próximo. Lo voy a seguir repitiendo, va a ser muy redundante el curso para que quede súper, súper claro. Entonces, io ho studiato una lezione molto interessante. E tu che cosa hai studiato? La ragazza, lei, ha studiato la chimica. Noi abbiamo studiato letteratura. A propósito, aquí justamente en este ejemplo, muchos alumnos míos consideran que abbiamo studiato se traduce como habíamos estudiado y no, esa es otra forma verbal. Entonces, no es habíamos estudiado, sino hemos estudiado, nosotros hemos estudiado, ¿no? Entonces podemos decir la settimana scorsa, la settimana anteriore, abbiamo studiato una poesía. Hemos estudiado una poesía. No es habíamos estudiado, sino hemos estudiado. Y luego, voi avete studiato l'ingegneria, por ejemplo, vosotros habéis estudiado ingeniería o ustedes han estudiado ingeniería. Y loro
hanno studiato la música, ¿no? Ellos han estudiado música. Bueno, aquí en este ejemplo hay que recordar que la variación en español interfiere, las interferencias lingüísticas. Vimos algunas en la lección 1, te sugiero que si no la has visto la veas o la repases, lección 1 de este curso. Entonces voy es ustedes, pero en español, por ejemplo en España es vosotros. Ustedes han, vosotros habéis. Es más, vosotros se parece más a voy y habéis se parece más a habete. En vez de ustedes han, es más parecido vosotros sabéis. Y es bueno tenerlo en cuenta porque luego se repite en español en estos dos pronombres, en voy y en loro. Ustedes han, ellos han. Y han se parece más a no. Entonces a veces hay confusión aquí y es una de las interferencias lingüísticas, no del pasado próximo en sí, sino de la gramática italiana en general. Pero volviendo al punto aquí es, ustedes han estudiado o vosotros habéis estudiado y ellos han estudiado. ¿Qué otra particularidad hay aquí? Voy a borrar un poco estas anotaciones para poder hacer más. Bueno, entonces tenemos el elemento 1. Ya vimos que se conjuga en presente y en este caso es el auxiliar avere. Y el elemento 2 es el verbo que nos interesa, que en este caso es studiare, está en participio pasado, y no cambia en las conjugaciones de los diferentes pronombres personales, no cambia. Studiato, no cambia. O studiato, hai studiato, ha studiato, etc. ¿Listo? Esa es una de las particularidades en la formación del pasado próximo. Esto también nos ayuda a responder la pregunta, ¿cómo si forma el pasado próximo? Y no te preocupes, lo voy a seguir repitiendo, voy a seguir dándote ejemplos. Además del verbo studiare, habíamos visto el verbo leggere. Nuevamente vamos a revisar. El auxiliar avere, que es nuestro elemento número 1, está conjugado en presente. Este sí cambia y se conjuga en presente. Y se une al verbo que nos interesa conjugar, que en este caso es leggere, en participio pasado. Aquí le vamos a poner un asterisquito porque leggere es irregular, entonces por ejemplo, aquí dice letto. Voy a dedicar la lección número 3 exclusivamente al elemento número 2, por eso ahorita estoy mucho con el elemento 1. El elemento 1 se conjuga en presente, entonces es indispensable saber conjugar essere y avere en presente, también lo expliqué en la lección 1. Y el elemento número 2, que es este, sé que ya lo sabes, pero tengo que ser redundante para que esté más claro. El elemento número 2 se conjuga en participio passato. No confundir participio passato con passato próximo. El passato próximo es la unión del presente del auxiliar con el participio del verbo que nos interesa. En otras palabras, el pasado próximo se forma con el presente del elemento 1 y el participio del elemento 2. ¿Listo? Entonces tenemos aquí nuestro elemento 2 en participio pasado y no cambia. ¿Listo? Nuevamente, pero ahora con el ejemplo de dormire. Ya tenemos are, ere e ire. Studiare, leggere, dormire.
que eso no es lo que ahorita importa, pero lo estamos haciendo así. Ahora, dormire. Lo voy a explicar ahora en otro orden, lo mismo. El verbo que nos interesa, que en este caso es dormire, lo vamos a conjugar en participio pasado, que en este caso es dormito. Y ese es nuestro elemento número 2. Y el elemento número 1 es nuestro auxiliar, que en este caso es avere. No hemos visto otro más que avere. También hay essere, pero no lo hemos visto, lo vamos a ver ahorita. Y entonces avere lo vamos a conjugar en presente. Io ho, tu hai, lui ha, noi abbiamo, voi avete y loro hanno. Y el elemento 2 en participio. Entonces así tenemos he dormido, has dormido, ha dormido, hemos dormido, habéis dormido, han dormido. Prefiero decir habéis dormido y han dormido porque así por lo menos se escucha alguna diferencia entre voi y loro. Pero si yo digo ustedes, tendría que decir han dormido y han dormido ellos. Entonces no habría diferencia. Han dormido, han dormido. Ustedes han dormido, ellos han dormido. Entonces han no presentaría ninguna diferencia. Ustedes han dormido, ellos han dormido. Por eso mejor digo vosotros. Así se nota habéis y han. Habéis dormido, han dormido. Así se evitan interferencias. Ya me entenderás cuando te toquen los ejercicios del curso. Bueno, ¿listo? Dices, profe, ya apúrate, ya te entendí, es muy fácil, ya, síguete rápido. Vas a ver, vamos a llegar a los ejercicios, Entonces aquí está. Ahorita solo hemos visto, bueno, esto, elemento 1, elemento 1, elemento 1. ¿Qué es el elemento 1? Pues nuestro auxiliar. ¿Por qué se llama auxiliar? Porque está funcionando, está prestando un auxilio para la formación del pasado próximo, junto con el participio pasado, que es nuestro elemento 2. Entonces, elemento 1, elemento 1, elemento 1, que es nuestro auxiliar, está prestando un auxilio al elemento 2, que es el participio pasado del verbo que nos interesa. ¿Qué más tenemos que recuperar de este esquema que está aquí? Bueno, pues que en español solo tenemos un auxiliar, haber, que se parece mucho a avere, y que si nosotros traducimos de español a italiano, he comprado, pues se dice ho comprato. Has comprado, hai comprato. Y si traducimos de italiano a español nuevamente, pues he comprado. Y así nos podemos seguir entre español e italiano hasta el infinito. ¿Ok? ¿Listo? Ojo, comprado, comprato, etcétera, también tienen sus chistes, sus particularidades, pero repito, solo ahorita nos estamos concentrando mayoritariamente en el elemento número 1, que es nuestro auxiliar, que es el que le brinda auxilio al participio pasado para formar el pasado próximo. Y regresamos de nuevo al esquema de partida. Verbo, que nosotros ya vimos ejemplos con studiare, con leggere y con dormire. Esos tres son el verbo. Y ya vimos cómo se va a unir el auxiliar, que hasta el momento solo hemos visto avere. De hecho tiene asterisco porque te está indicando que también puede ser essere. Pero hasta el momento solo hemos visto el auxiliar avere, elemento 1, y nuestro verbo en participio pasado, que es nuestro elemento 2. Y nuestro verbo, ya vimos, verbo studiare, verbo leggere y verbo dormire. Ya entendiste ahora mucho mejor este esquema. Es el verbo que nos interesa. Usamos un auxiliar. Puede ser essere y avere, pero solo hemos visto hasta el momento avere. Y el verbo
que nos interesa en participio pasado, que es el elemento 2. Entonces ya estamos respondiendo. ¿Cómo se forma el pasado próximo? Pues con el elemento 1 y el elemento 2. ¿Cómo se forma el pasado próximo? Pues con el auxiliar y el verbo. ¿Cómo se forma el pasado próximo? Pues con el auxiliar conjugado en presente y el verbo conjugado en participio. ¿Listo? Ahí está. Vamos a seguir. Entonces, regresamos otra vez a este esquema. Hasta el momento hemos visto elemento 1, habere, haber, habere, es decir, español, italiano, haber dormido, haber leído, haber estudiado, ¿no? Ahí está. Pero ¿qué pasa? Porque tenía el asterisco el esquema anterior, este que está aquí. Bueno, aquí está. Aquí está el asterisco. Pues porque tiene dos opciones. También tiene el auxiliar essere. Y aunque sea essere, de todos modos se va a traducir como avere. Y de avere se puede traducir como essere. ¿En qué otras palabras te lo puedo explicar? Bueno, pues que en español solo tenemos un solo elemento, no hay confusión, mira, ya, listo. He comido, he ido, he salido, he entrado, he permanecido, he estudiado, no importa, solo tenemos una opción. En italiano tenemos estas dos. Lo que trato de explicar con este esquema es que el elemento 1 en italiano puede ser cualquiera de estos dos. No es que este sea el 1 y este sea el 2, sino que cualquiera de estos dos puede ser nuestro elemento 1. No cuando queramos, sino que hay reglas específicas para saber cuándo va cuál. Pero eso es otra pregunta que se responde en otro curso, en otra lección de este mismo curso. Entonces, el elemento 1 puede ser este, avere, o el elemento 1 puede ser perfectamente essere o puede ser perfectamente avere, ¿ok? Pero en español, como solo tenemos uno, no hay confusión. Haber hecho esto o haber hecho aquello. Y así nos podemos seguir hasta el infinito entre el español y el italiano. Bueno. Come si forma il passato prossimo. Seguimos. Entrare. Bueno, aquí hay un video. Parece que no se ve. Bueno, pero son personas aquí entrando. Mira, seguro. Bueno, son personas que están entrando. Entrare. Elemento 1. Solo que en este caso es el auxiliar essere. Por eso ya no dice o, sino sono. Sono entrato. Aquí está el elemento 2, que es nuestro verbo que nos interesa, del grupo are, y luego vamos a ver uno de grupo ere, y luego vamos a ver uno de grupo ire para que todo esté bien en participio pasado. Entonces ya notaste, elemento 1, auxiliar essere, en presente, más el participio pasado del verbo que nos interesa. Y este esquemita ya lo habíamos visto en otras palabras. ¿Listo? Otro ejemplo, nascere. Entonces, nascere, nacer. Aquí hay otro ejemplo, nascere, nacer. Este bebé nació. Entonces tenemos nascere. Io sono nato. Yo he nacido. En el anterior era io sono entrato. Yo he entrado. Entonces, aunque sea essere, se traduce como yo he. Por eso el esquema de que en el infinito siempre se va a traducir a avere, porque es el único auxiliar que tenemos. No hay opción. Yo he entrado.
Oye, pero si aquí dice essere, ¿por qué se va a pasar a ver en español? ¿Por qué no dices soy entrado si aquí dice essere? Ah, bueno, pues porque en español solo tenemos este auxiliar y en el esquema que ya mostramos, ya vimos en la tabla del infinito que no hay otra más que haber hecho esto o haber hecho aquello. Ok, entonces aquí igual, nacer, he nacido. ¿Qué pasa? Pues que tenemos el auxiliar essere como nuestro elemento 1, que está conjugado en presente y que está unido al verbo que nos interesa, que en este caso es nascere, ahora del grupo ere, solo por poner el ejemplo de ere, y que es nuestro elemento 2 y que está en participio pasado. Entonces, aunque el auxiliar sea essere en italiano, en español solo tenemos uno. Haber hecho esto, haber hecho aquello, en este caso haber nacido. Entonces solo lo podemos traducir como he nacido. En México diríamos nací. Nací en el año tal, ¿no? He nacido en el año tal. Entonces, ¿por qué no decimos nací? Pues porque nací solo tiene un elemento. Y habría una interferencia lingüística como la que expliqué en la clase 1. ¿Listo? Más ejemplos para que quede súper claro. Uscire significa salir. Aquí habría un video con alguien saliendo de aquí de la puerta de esta casa de campo. Entonces, uscire, salir, salir, de aquí se deriva el auxiliar y el verbo. El auxiliar en este caso es essere y por eso dice sono en vez de o. Uscita, sono uscita. Aquí había un video, salía una chica, por eso es mujer, sono uscita. Entonces, traduciríamos como yo he salido. Yo sono uscita, yo he salido. Esa chica diría sono uscita, he salido. Y nuevamente no tenemos de otra más que el auxiliar haber. No decimos sono, soy salida, soy salido. No, pues solo tenemos en español haber salido, he salido. Es todo. Entonces seguimos respondiendo. ¿Cómo se forma el pasado próximo? Bueno, pues el verbo lo dividimos, o no lo dividimos, sino que le agregamos el auxiliar. El auxiliar puede ser essere, puede ser habere, y el verbo lo transformamos en participio pasado, y el auxiliar se conjuga en presente, y solo podemos traducirlo de una forma, ya sea que provenga de un auxiliar essere o del otro habere. ¿Listo? Lo vamos a seguir repitiendo. Miren, probablemente digas, sí, ya te entendí, ya vamos a lo bueno, vamos a los ejercicios. Confía en mí. Cuando vayamos a los ejercicios, toda esta información la vas a tener que recuperar porque tiene su chiste. Por algo el pasado próximo es el pasado próximo. Como digo en la lección anterior, si hay algún profesor que esté viendo este video, que confirme de verdad si el pasado próximo no será una cosa muy, muy peculiar, muy importante. Bueno, y aquí está verbo entrare, que fue el que de este video, que nadie entró nunca, pero bueno, entrare. ¿Qué pasa? Pues tenemos el elemento 1, que es nuestro auxiliar essere, y nuestro elemento 2, que es el verbo que nos interesa, que en este caso es entrare, en participio pasado. ¿Qué pasa? Lo de siempre. El auxiliar, que en este caso es essere, se conjuga en presente, io sono, tu sei, lui è, noi siamo, voi siete y loro sono.
que aunque sea essere se va a traducir como haber. Yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis, y mismo caso, y ellos han. Pero ¿qué pasa? Bueno, que aquí el participio pasado presenta una variación. Cuando el auxiliar es essere, hay una variación en la terminación. Cuando el auxiliar es avere, no la hay. Por eso decíamos ho studiato, ha studiato, abbiamo studiato, y aquí no cambiaba, no había otros colores, no usábamos este colorcito. Solo decía studiato y ya, solo decía dormito y ya, del verbo dormire, solo decía letto, de leído, he leído un libro y ya. Pero como aquí el auxiliar es essere, le va a causar un efecto al participio pasado. El participio pasado se va a formar igual, todo igual, solo que va a poder ser entrato si habla un hombre, entrata si habla una mujer, si es el que conjuga, o hombres o mujeres, o masculinos y femeninos, por decir, porque no siempre son humanos hombre y mujer, sino puede ser otro elemento masculino o femenino, plural y singular. Entonces, lo voy a repetir. Voy a seguir diciendo todo esto, voy a seguir siendo redundante y lo voy a explicar en diferentes palabras. Entonces, io sono entrato, io il professore di questo corso, sono entrato in aula, nell'aula per il corso di italiano, ¿no? Pero la profesoressa, ella, è entrata, porque ella es mujer, entonces le corresponde esta conjugación. La profesoressa è entrata nell'aula, però io sono entrato nell'aula. O il professore, lui, él, è entrato nell'aula. ¿Ya viste? Y aquí están los plurales. Por eso los plurales llevan una I y una E. Y los singulares llevan una O y una A. ¿Ok? Porque está en plural y en masculino y femenino. O singular, masculino y femenino. Lo seguiré repitiendo. Vamos a verlo otra vez, pero con nascere, que ya lo vimos. Nacer, nascere, grupo R. Bueno, lo voy a explicar en otras palabras. Como utilizamos el auxiliar essere, aquí está essere, por eso aquí no dice yo, o, tu, hai, lui, a, sino yo sono, tu, sei, lui, e. ¿Por qué? Porque se puede, así se puede formar el pasado próximo, se vale, se permite, es parte de que haya dos auxiliares, el auxiliar essere o avere. Por eso le causó un cambio al participio pasado del verbo que nos interesa, que en este caso es nacer. Le ponemos un asterisco aquí porque es irregular, nato y nata. Entonces, io sono nato nel 1991, te voy a decir para verme más joven. Io sono nato nel 1991. Ahí está. Entonces, si hablara una mujer como sujeto del verbo, sería io sono nata nel 1900, nel 2001, todavía más joven. Io sono nata nel 2001. Si este bebé es un niño, es él, lui. Lui è nato nel 2020, nel 2020. Pero si este bebecito es una niña, entonces diríamos lei, la bebé, lei, ella, è nata nel 2020. Entonces ya notaste que esta explicación no te la di cuando el auxiliar era avere.
Cuando el auxiliar es habere, no pasa nada. No hay cambio en el elemento 2. Pero cuando el auxiliar es essere, sí hay cambio en el elemento 2. ¿Qué cambio? Pues el cambio de concordancia de género masculino o femenino y de número singular o plural. Si aquí hubiera dos bebés, diríamos loro sono nati, si son dos niños, o diríamos, si fueran dos bebitas, loro sono nate. Ellas han, porque no tenemos otro auxiliar en español más que haber hecho esto o haber hecho aquello, han nacido. Nosotros en español no decimos ellas son nacidas como pasado, sino ellas han nacido, ellos han nacido. No cambia, no cambia. En español no importa, no cambia. En italiano sí va a cambiar. Y eso es parte de responder a la pregunta ¿cómo se forma el pasado próximo? Ahora, te repito porque quizá dices, híjole maestro, ya se está complicando todo esto. A ver, íbamos bien, no te preocupes. Solo te estoy explicando ahorita el elemento 1. Ya vamos a llegar al elemento 2, al participio pasado, sus cambios, etc. Solo te estoy comentando ahorita que el elemento 1, primera, puede ser essere o puede ser habere. Segunda, que se conjuga en presente. No importa si es essere o habere, se conjuga en presente. Otra, que cuando el auxiliar es habere, no le causa ningún cambio al elemento 2. Pero cuando es essere, sí le causa un cambio al elemento 2, que tiene que ver con el género y con el número. Aquí están los plurales, por eso está así. Y estos son los singulares, por eso está asá. ¿Ok? Y que en todo caso significa he nacido, has nacido, ha nacido, hemos nacido, han nacido o habéis nacido, ya saben por qué, español de España, han nacido. Y lo voy a volver a explicar. Ahora con el ejemplo de ushire, que nunca se vio este video que tenía que salir aquí una persona. Aquí imagínate una chica que sale. Entonces, ushire. Io sono uscito. Yo he salido. Si habla una mujer en español, ella también dice he salido. Si habla un hombre, dice yo he salido. En español no importa. Primera porque solo tenemos el auxiliar haber hecho esto, haber hecho aquello, haber salido. Pero en italiano, si se usa el auxiliar essere, sí cambia. Esto sé que ya se entendió. Si utilizamos, sí cambia. Y no solo cambia si es hombre o mujer, sino si son muchos o muchas. Uno o una. ¿Listo? Masculino, femenino, plural y singular. La típica tabla de O, A, I, E, que están expresadas aquí la O, la A, la I y la E. Ok. Entonces, de nuevo, el elemento 1 se conjuga en presente. Puede ser essere o puede ser habere. El elemento 2 es el verbo que nos interesa y está en participio pasado. No confundir participio pasado con pasado próximo. El pasado próximo se forma con el participio pasado del verbo que nos interesa y el presente del auxiliar
Y que cuando el auxiliar es avere no cambia, no produce cambios, pero que cuando el auxiliar es essere sí produce cambios. ¿De qué tipo? De género y de número. Y que en todo caso se traduce como yo he, tú has, el a. No importa si el auxiliar es essere o no importa si el auxiliar es avere, yo he, tú has, el a, porque es el único auxiliar que tenemos en español. No hay opción, solo hay una opción. A ver, aquí está. Entonces, aquí está esta tabla, ya es más clara, ¿no? De español a italiano, de italiano a español, y desde así nos podemos seguir hasta el infinito. Elemento 1, elemento 2. En español solo tenemos 1. Por eso no hay problema, por eso nunca nos habíamos puesto a pensar en esto. Pero cuando pasamos a italiano pudo haber sido avere, pero en este caso fue essere. Y en español, no importa si de italiano era avere o essere, siempre va a ser avere. ¿Por qué? Porque en español es el único que tenemos. Por eso nunca nos habíamos puesto a pensar en cosas como si es essere, causa cambios. ¿De qué tipo? De número. Aquí si dice sono entrata, decimos he entrado, porque es la única forma que tenemos en español, es la única posibilidad. Pero aquí sabemos que el sujeto de esta frase es femenino. Listo. Y que es una sola. Sono entrata. He entrado. Si fueran varias diría sono entrate. Han entrado. Ahí está. ¿Ves? Es un poquito redundante porque en cada explicación aparece algo, aparece algo. La pregunta es compleja. ¿Cómo se forma el pasado próximo? Y estamos llegando a un poquito más de detalles de lo mismo, ¿eh? No es más información extra, es la misma, pero explicada. Diferente. Entonces, el elemento 1, que es el auxiliar, avere. En este caso, estamos viendo avere. ¿Qué pasa con avere? Se conjuga en presente. Es avere, por eso aquí no dice io sono, tu sei, lui è, sino io ho, tu hai, lui ha. Por eso es indispensable saber conjugar esto en presente. Io ho, tu hai, lui ha, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. ¿Y qué cambia? ¿Cómo cambia? Pues con su conjugación. Conjugación de yo, de tú, de él, de ella, de nosotros, de vosotros y de ellos. Este es un cambio. ¿Qué más? El verbo que nos interesa en participio pasado. ¿Qué más? Ah, pues que aquí no agregué una diagonal con una A o una I y una E, etcétera, porque con avere no cambia. No importa si habla una chica, no importa si habla un chico, no importa si son muchos, muchas, pocos, pocas, no cambia. Puede ser ella o io como mujer o studiato. Tú no puedes, cuando el auxiliar es avere no dices io o studiata porque eres mujer. No. Con avere no cambia, no cambia nada, no cambia el participio. Se queda de tal cual. Aunque sean muchos, no dices abbiamo studiati. No pasa nada. Con avere no cambia. Con avere no cambia. Voy a borrar un poco acá. Entonces, listo. Con avere, cuando el auxiliar o el elemento 1, porque estamos concentrados. ¿Ya ves por qué nos concentramos esta clase en el auxiliar? Porque tiene bastante material, entonces
cuando el auxiliar es habere, independientemente de que se conjuga en presente, etcétera, no cambia, no le produce cambios, aunque hable un masculino, aunque hable una femenina, aunque hable un singular, aunque hable un plural, no cambia. Anótalo en tus notas que seguro estás tomando. Listo. ¿Y qué otra? Pues que no cambia. Ho studiato, tu hai studiato, lui ha studiato, noi abbiamo studiato, voi avete studiato, loro hanno studiato. No cambia. ¿Listo? Cambia esto. ¿Y en qué está? En presente. Y esto, bueno, es que cuando digo esto quiero decir el elemento 1. Y el elemento 2 está en participio pasado. Bueno. Y como te decía, lo voy a seguir explicando, voy a ser reiterativo. Bueno, falta información, por eso es importante. Cuando el auxiliar es SR, por eso tiene aquí un asterisco. Sí cambia. Sí le causa cambio al elemento 2. Si soy hombre, digo io sono entrato a casa. Yo he entrado en casa, yo entré a mi casa. Io sono entrato nell'aula per il corso di italiano. Pero si el que habla, el sujeto del enunciado de la frase es femenino, diría ella, dirías tú, si me estás escuchando y eres alumna, tú dirías io sono entrata nell'aula per il corso di italiano. Io sono entrata in questo corso. Yo he entrado, en español no cambia, yo he entrado a este curso. Pero en italiano sí cambia, sí importa si eres niño o niña. Io sono entrato, io sono entrata. Y lo mismo aquí, tu sei entrato, tu sei entrata. Tú has entrado, tú has entrado. En español no se nota, en italiano sí se nota. Sono entrato, sono entrata. Sei entrato, sei entrata. Il bambino è entrato. Pero la bambina è entrata. En español, ha entrado, no importa. No cambia porque solo tenemos una opción. ¿Listo? Y aquí esta línea, estas líneas divisorias dividen lo singular de lo plural. Yo, singular. Tú, singular. Él, singular. Pero plurales nosotros, vosotros o ustedes y ellos, esos son plurales. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los plurales ya no es con la O y con la A, sino con la I masculinos y con la E femeninos. Noi siamo entrati. Nosotros hemos, porque solo hay una opción, haber hecho esto, haber hecho aquello, en este caso haber entrado. Noi siamo entrati, si somos muchos, o noi siamo entrate, si somos muchas. Imagínate tú, alumna, y tus amigas dirían, noi siamo entrate nell'aula per il corso di italiano. ¿Sí está claro? Y tu alumno y tus amigos dirían, noi siamo entrati nell'aula per il corso di italiano. Listo. Y así en cada uno. Ustedes, voi siete entrati nell'aula per il corso di italiano. Voi siete entrate, si fueran puras niñas, a la fiesta. Y también aquí, loro sono entrati. Loro sono entrati. Repito, aunque sea essere o aunque sea avere, se traduce en español como haber, porque es el único auxiliar que tenemos. Y en español no importa si es hombre, mujer, niño, niña, no cambia, no le causa cambio al elemento 2. Pero en italiano sí, essere sí, avere no. Bueno, entonces es muy importante, ya estamos entrando en otro campo. Es muy importante distinguir
los verbos essere y avere, distinguirlos y diferenciarlos de los verbos auxiliares, o suele decirse nada más de los auxiliares essere y avere. Y dirás, ¿cómo que voy a distinguir essere de essere y avere de avere? ¿Por qué? Pues porque una cosa es el verbo essere, que significa ser o estar, y el verbo avere, que significa tener. Y una cosa es el auxiliar essere, que significa yo he o haber, y avere, que significa haber. ¿Por qué? Pues porque es el único auxiliar que tenemos, haber. Entonces, cuando están funcionando como auxiliares, estos significan haber. Pero cuando están funcionando como simples verbos, pues son ser y estar. Y habere significa tener. Si están funcionando como simples verbos, dices yo sono, pues yo soy, yo estoy. Pero si está funcionando como auxiliar y yo sono, yo he hecho esto, yo he hecho aquello. Si está funcionando el verbo habere como simple verbo, dices yo o, yo tengo. Pero si está funcionando como auxiliar, yo o es yo he hecho esto, yo he hecho aquello. Entonces es muy importante distinguir un verbo, etcétera. Por eso la lectura de hace rato comenzó. Esta chica italiana que te escribió un mail, para que sepas distinguir cuándo es verbo, cuándo es auxiliar, cuándo es... Lo vamos a ver ahorita. Entonces, verbos y auxiliares que están por acá. Parecen iguales, se escriben igual, suenan igual, se conjugan igual, todo igual. Pero cuando es verbo significa esto. Essere significa ser o estar. Habere significa tener cuando es un simple verbo. Y cuando es un auxiliar, essere significa haber. Y avere también significa haber. ¿Por qué? Porque en español es la única opción que tenemos. Si fuera en sentido contrario, tendríamos dos opciones para elegir. ¿Cuándo vamos a elegir essere y cuándo avere? Esa es una súper pregunta que se va a contestar en una lección aparte, exclusiva, especial para eso. Bueno, ¿está claro? Distinguir el verbo y distinguir el auxiliar, su significado. ¿Por qué tiene asterisco aquí essere? Pues fácil, porque le va a causar cambio al elemento 2, como ya vimos. Le va a causar cambio. Avere no. Y estos pues nada, ni siquiera son auxiliares, son verbos. No va a haber, ni siquiera va a haber elemento 2. O sea, es el verbo ser y estar. Bueno. Aquí está. Todavía dicho en otras palabras que este es un curso, por eso se llama curso definitivo, porque ya esto aquí vamos a explicar desde muchos puntos de vista, desde muchos ángulos, ¿no? Esto es... Bueno, la buena noticia es que cuando uno comprende en esta clase de pasado próximo cómo funcionan los tiempos compuestos, ya todos los demás tiempos compuestos ya son mucho más llevaderos. No, ya te imagino diciendo, maestro, ¿hay más tiempos compuestos todavía? Sí. Bueno, el elemento 1, que es el auxiliar, puede ser essere o puede ser avere. ¿Por qué tiene asterisco essere? Porque le va a causar cambio al elemento 2. Si es hombre, si es mujer, sono andata, sono andato, ¿te acuerdas? Bueno. ¿Qué le va a pasar al elemento 1? Lo vas a conjugar en presente. Yo, tú, ai, lui, no, ya veamos, como si fuera el verbo avere. Pero no es el verbo avere, es el verbo auxiliar avere. Entonces, ahí está. No significa yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos. Significaría tengo, tienes, tiene, si este fuera el verbo avere, pero es el auxiliar avere,
¿Qué significa entonces? Pues significa esto que está aquí. Yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, ustedes han o habéis, que es mejor, pues solo para efectos de no confundir, y ellos han. Y el auxiliar seré, o sea, el elemento uno puede ser o esto o esto. Estos dos pueden ser el elemento uno. Se conjuga en presente, io sono, tu sei, lui è, noi siamo, voi siete, loro sono. Pero no significa yo soy, tú eres, él es, o yo estoy, tú eres, tú estás, él está. ¿Por qué? Pues porque no es el verbo essere, es el auxiliar essere. Entonces, ¿qué va a significar? Pues va a significar esto. A ver. ¿Por qué? Pues porque es en México, en español es el único auxiliar que tenemos. Entonces, yo he, tú has, él ha. Yo he qué. Si nada más digo, oye, yo he. Me vas a decir, ¿qué? No te entiendo, ¿no? Ah, yo he comido, yo he jugado, yo he estudiado, yo he dormido. Ah, ya te entendí. Pero si yo nada más digo, oye, tú has, pues no te entiendo. ¿Por qué? Pues porque solo funciona como auxiliar. Le está dando auxilio a algo. ¿A qué? Pues al verbo. Si no, no tiene sentido por sí mismo. Ah, pues aquí igual. Yo o yo son o tú hay. No significan nada por sí mismos cuando son auxiliares. Necesitan ser partícipes, necesitan ser parte de otra cosa. Voy a borrar aquí porque es este pizarrón virtual. Entonces, listo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que estos dos, no importa si es este, no importa si es este, ambos se van a traducir como yo he. Tú hay o tú sei, no importa, los dos significan tú has. ¿Tú has qué? Pues no sé, depende del verbo. Tú has comido, jugado, etcétera. Ya, yo sé que ya me entendiste, pero necesito que quede muy claro que el elemento uno es un auxiliar. Y como es auxiliar, significa algo diferente que cuando es un verbo. El verbo ser y estar y tener. ¿Ok? Que se conjuga en presente. No importa si es este, avere o es essere. Los dos, ya viste, están conjugados en presente. Yo, o, tu, hay, lui, a. Yo sono, tu, sei, lui, e. Y que ya sea uno u otro significa... A ver. Sé que ya me entendiste y está súper claro. Esta clase está dedicada al elemento uno y la siguiente clase está dedicada al elemento 2. Volvemos a nuestro esquema inicial, pero ahora ya está mucho más claro, ¿ya viste? El verbo... Ah, bueno, espérame. Come si forma el pasado próximo. Uy, ahora sí ya me puede responder una respuesta de lo más detallada y larga. Ah, bueno, mira, pues el verbo que nos interesa va a requerir de un auxiliar y es nuestro elemento uno. ¿Y por qué lo llamo elemento uno y no solo auxiliar? Ah, es que en la clase uno expliqué que a veces hay interferencias lingüísticas que van a hacer que se te olvide ponerlo. Si no, ve a ver esa lección. Y también va a requerir del verbo que nos interesa, pero este verbo va a ir en participio pasado. ¿Y por qué tiene un asterisco? Esto. Ah, bueno, pues porque hay participios pasados regulares e irregulares, pero no te quiero hacer bolas ahorita. Esto le vamos a dedicar una lección extra, una lección especial. Y que ahorita que estamos en la lección en número 2 estamos viendo que el auxiliar 1 puede ser avere. ¿Cuál auxiliar 1? El elemento 1 puede ser el auxiliar avere
o essere. Y essere a su vez tiene un asterisco porque sí va a influir en el participio pasado. Avere no. Essere sí. ¿Cómo va a influir? Bueno, pues en lo masculino, femenino, singular y plural. Sé que ya me entendiste, pero también ya sé que cuando pasemos a los ejercicios no va a estar tan fácil. Bueno, así está. Ahora mira qué diferencia cuando vemos el texto inicial. Cosa hai fatto ieri? Le preguntas a tu amiga italiana, ¿no? A tu amigo italiano, aquí con quien hables en Italia. Y si no hablas con alguien, ve y conoce un amigo, una amiga y platiquen. Entonces, cuando te pregunte qué cosa hai fatto ieri, le dices ieri mi sono svegliata. Aquí como originalmente tú le preguntaste a ella que es mujer, entonces, mira qué diferencia. Para quien se quedó al final de la clase, dice, ay, qué bueno que me quedé porque ya entiendo, ahora ya vi por qué empezamos así. Bueno, ieri mi sono svegliata. Dice svegliata en vez de svegliato porque el auxiliar fue essere. Y acuérdate que essere le causa cambio. ¿Ya viste? Ieri mi sono svegliata alle 7. Ayer me he despertado a las 7. ¿Por qué me he? Porque es el único auxiliar que tenemos en español. Ayer me he despertado a las 7. Oye, pero suena raro. ¿Por qué essere? ¿Por qué no? ¿Por qué lo tradujiste así? Pues ya te expliqué, ya. Nada más hay un auxiliar. En italiano pueden ser dos. Puede ser essere. Y no importa que suene raro, son dos idiomas diferentes. No están comprometidos el uno con el otro. No se deben nada el uno al otro. Cada uno funciona independiente. Y lo que no le parezca del italiano al español o el español al italiano no interesa. Son idiomas que se comportan con una conducta diferente por muy parecidos que sean. También por si alguien te dice, oye, estudias italiano, es muy fácil, se parece mucho al español. Pues sí, pero también tiene sus propias reglas, conductas y particularidades. Y una de esas es esto que se oiga raro para alguien que recién estudia italiano. Ayer me soy despertada. No, hombre, aquí no dice ayer me soy despertada. Voy a borrar. Aquí no dice ayer me soy despertada. Dice ayer he despertado. Pero ahora tú sí ya entiendes por qué. Porque el auxiliar, el elemento 1 fue essere, le causó cambios. Ajá, es mujer la que habla, entonces por eso dices Beliata, etcétera. A esto no le hagas mucho caso, esto lo vamos a explicar en una lección aparte. En fin, es que el pasado próximo es una cosa muy bonita, ya viste. Pero bueno, entonces dice aquí, ayer me he despertado, mi sono svegliata alle 7, pero, o sea, a esa hora me desperté, pero a qué hora me levanté, vamos a ver. Ma mi sono alzata alle 7:45. Igual. Ya no voy a decir elemento 1, elemento 2. Eso ya quedó, yo creo que muy penetrado en la conciencia y en la inconsciencia, ¿no? Aquí lo que vamos a rescatar es que como lleva essere, por eso le causó al participio pasado del verbo alzarsi este cambio. Mi sono alzata alle 7:45. Ho fatto la doccia. Aquí como es avere, aunque sea mujer, no dice fatta, porque es avere, no es essere, ya vimos. He hecho la ducha o me bañé, en mexicano, en español de México me bañé y quizá en España digan me he duchado. Mi sono vestita, igual, ya ni te tengo que explicar, pero lo voy a hacer. Essere le causó cambios, pero en español me he vestido.
En español no hay cambios de este tipo. No dices me he vestida y me he vestido, solo dices me he vestido, aunque hable hombre o hable mujer. E poi, y luego, ho fatto colazione prima di andare al liceo, antes de ir a la prepa, a la high school. Para quien no estudia en la prepa en México y que esté viendo este video. Entonces, ho fatto colazione prima di andare al liceo. Listo. Entonces, es avere, auxiliar, y no causa ningún cambio. Y ya sobra decir que el elemento 1 y el elemento 2, ¿no? Bueno. Sono, si ya es essere, ya te esperas aquí un cambio. Sono uscita, he salido, acuérdate que es mujer la que habla, he salido un poco a prisa. Sono uscita un po' in fretta perché era già tardi. Era, este es otro tipo, otra forma verbal. Ho chiacchierato un po', o chiacchierato. Oye, pero es mujer, ¿por qué no dice chiacchierata? Ah, pues porque avere no causa ningún cambio. He echado chisme, he platicado, he conversado un po' con i miei amici, un poco con i miei amici. Abbiamo mangiato. Ahora, ¿por qué dice abbiamo? Pues porque ya salimos del o, ya salimos del sono, o, sono. ¿Por qué uso mucho o y por qué uso mucho sono? Pues porque el yo es de lo que más hablamos. Pero existen estas, ¿no? Hemos comido. Ya te dije que no se traduce como habíamos comido. Eso es otro tiempo compuesto, otra forma verbal que ya estudiaremos. Hemos comido juntos y hemos ido. Como es essere y como está en plural, hemos, todos nosotros, más de uno, hemos ido andati con la i. Si fueran puras mujeres las que hubiesen ido, sería siamo andate. Hemos ido. Es difícil en español que se refleje eso, pero en italiano es muy fácil. Siamo andati o siamo andate. En este caso, si dice siamo andati, es porque seguro iba algún hombre, alguno masculino, género masculino, y pues se dice así. Y si fueran puras mujeres, sí diría siamo andate in biblioteca per studiare un po'. Luego, y yo, nada más ella, nada más el yo, sono tornata a casa. Y luego he regresado a casa. Ya no te tengo que explicar por qué dices sono en vez de o tornata a casa. Bueno, sí te tengo que explicar por qué dices sono en vez de o, pero eso es en la lección 4. En la 3 vamos a ver el elemento 2 y esta es la lección 2 en la que estás ahorita. Sono tornata a casa. He regresado a casa. Ho guardato un po' la televisione. Ho guardato un po' la TV. He visto un poco la televisión y aunque sea mujer no dice guardata porque avere no causa ningún cambio. E ho preparato tutto per la mia giornata di domani. Como tiene avere aquí en el elemento 1, no le causa ningún cambio aquí, aunque el hablante sea femenino. Ya sé que ya estás muy enterado de todo esto porque ya te lo dije mucho, pero te lo voy a seguir diciendo porque ya cuando vamos a pasar a los ejercicios vas a ver. Ahora ahí está bien, ¿no? O sea, está bien, todo muy claro, todo correcto. Mira, vamos a borrar acá. ¿Listo? ¿Está bien? Ya lo puedes ver limpio. Ieri mi sono svegliata. Ah, sí, maestro, ya entendí. Ya vi por qué a veces dice sono, a veces dice oh, sono, o essere. Ya entendí, maestro. Ok. El reto es cuando estás en la calle, cuando estás hablando, cuando estás en Italia, cuando estás en un examen, cuando estás haciendo una tarea y no todo tiene colores, sino tú solo ves eso, así como está. Y mira qué diferencia. Ya ahora eres súper
capaz de... O sea, ya está claro, mira. Ieri mi sono svegliata alle 7, ma mi sono alzata alle 7:45. Ho fatto, aunque sea mujer, pero lleva a ver, ho fatto la doccia. Mi sono vestita e poi ho fatto colazione prima di andare al liceo. Sono, con essere, sono uscita, le causò cambios. Sono uscita un po' in fretta perché era già tardi. O, es con avere, no va a causar cambios. Ho chiacchierato un po' con i miei amici. Abbiamo mangiato, con avere no causa cambios. Abbiamo mangiato insieme, si no diría siamo mangiati o una cosa che no va. Abbiamo mangiato insieme e siamo andati in biblioteca. Siamo andati. Le causò cambios. Perché es essere. Siamo andati in biblioteca per studiare un po'. Poi sono tornata a casa. Ya no te voy a ayudar. Ho guardato un po' la televisione e ho preparato tutto per la mia giornata di domani. Listo. En un chat, en algo, no te van a andar poniendo colores, nada. Va a estar así. Pero tu mente ya va a estar entrenada para distinguirlo. Y después va a ser un proceso de entenderlo. Y luego de utilizarlo. Y luego de equivocarte. Y luego de corregir. Así que, con calma. Esta es la lección. Así se responde a la pregunta: ¿cómo se forma el pasado próximo? Dos elementos. El elemento 1 y el elemento 2. Pero el elemento 1 puede ser el auxiliar essere o puede ser el auxiliar avere. En caso de que sea el auxiliar avere, no produce cambios en el elemento 2. Y en el caso en el que sea essere, sí produce cambios en el elemento 2. ¿Qué cambios? De tipo concordancia de género, femenino y masculino, y número, singular y plural. ¿Y el elemento 2 cómo se forma? Con el participio pasado del verbo que nos interesa. ¿Cómo se forma el participio pasado? Eso lo vamos a ver en la siguiente lección. Bueno. ¿Listo? Grazie, finalmente abbiamo finito. Mira, pasado próximo. Abbiamo finito la nostra lezione. Grazie. Repásala, puedes verla. Te sugiero, si no la has visto, ve la lección número 1. Te va a aclarar muchas dudas. Entonces, te sugiero que la veas. Y si ya la viste, repásala. Otra sugerencia, repasa esta lección en número 2, ¿no? Cómo se forma el pasado próximo, para que estés muy preparada para lo que viene en la lección número 3. Y espero que estés tomando tus notas porque es mucha información. Repaso, estudio, práctica y más práctica. Va bene, ragazzo, ragazza, studente, studentessa. Saludo también a mis alumnos, a los que estudian conmigo, y además de ver los videos que estamos trabajando juntos. Un saludo, que estén muy bien y nos vemos muy pronto. Ciao, ci vediamo e grazie.